Quisiera comentar una historia para comenzar la enseñanza de hoy. Una historia que es real, sucedió hace muchísimos años en Europa. Cierta noche un predicador, un siervo de Dios, estaba dando una serie de conferencias en una iglesia a la cual había sido invitado para una campaña. Y tocaba ese día predicar acerca del texto de Juan 10:10, que en su segunda parte dice Jesús: porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Este siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, se dirigía a aquella multitud necesitada, aquella multitud pecadora, aquella multitud hambrienta de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en sus corazones. Aquella multitud convicta de pecado, aquella multitud necesitada de un Salvador, necesitada de esa vida nueva que Jesús ofrece, que solamente Jesús ofrece. Esa vida de gozo en el Espíritu, esa vida de poder en el Espíritu, esa vida de paz, una paz que el mundo no puede dar. Y aquellas personas escuchaban atentamente la palabra de Dios y muchos de ellos creían en esta verdad. Muchos de ellos empezaban a ver una esperanza para sus vidas destrozadas. Muchos de ellos empezaban a ver en esta promesa de Jesús: porque yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esta gente miraba una esperanza para sus matrimonios destruidos, para sus familias destruidas. Y estas personas al final venían confesando sus pecados a Jesús. Venían entregando su vida a Cristo. Y así cada noche, en especial esa noche. Al final de esa enseñanza, se le acercó una persona al predicador. Era una dama, una señora, entrando ya en sus 50 y tantos años. Le pidió unos minutos de su tiempo, lo cual él accedió y le dijo: yo no sé por qué, yo no puedo tener esa vida que Jesús ofrece. Yo creo que Jesús no me quiere dar a mí esa vida. El predicador se asombró de sobremanera. ¿Por qué? Porque conociendo el carácter de Jesús, conociendo que Él no hace acepción de personas, conociendo que todo aquel que viene a Él no le echa fuera, el predicador le dijo: ¿entendió usted la promesa de Cristo? Que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Le dice: sí, entendí. Entonces le dice: ¿por qué cree usted que Jesús a usted no le quiere dar vida en abundancia? Le dice: mire, yo soy una persona que asisto, le dice, a una iglesia desde hace muchos años. Quiero decirle de que me esfuerzo por guardar los mandamientos de Dios. Soy una mujer casada, le soy fiel a mi esposo, sirvo a mi esposo, soporto a mi esposo, sirvo a mis hijos, soporto a mis hijos. Soy una persona que asiste continuamente a las reuniones, no me pierdo las reuniones. Estoy pendiente de cada sermón, de cada predicación, de modo que espero que en ellas el Señor hable a mi vida y me diga: ¿cómo puedo yo tener ese gozo? ¿Cómo puedo tener esa paz que el Señor ofrece? Sin embargo, después de muchos años de esforzarme y de desear esa vida nueva, ese gozo y esa paz, no lo logro. He visto, dice, a lo largo de muchos años a muchas personas obtener ese gozo, obtener esa paz. Por eso sé que es real, pero creo que Jesús a mí no me la puede dar o no me la quiere dar. El predicador meditó por un momento
le impresionaba la vida de esta persona. Era una persona que, según también ella, había aceptado a Jesús como su Salvador personal. Y después de haber aceptado a Jesús como su Salvador personal, esta persona pues tenía una vida que no podía ser reprochable por ningún ser humano aparentemente. Y decía, ¿por qué esta persona no tiene esa vida en abundancia? Y le preguntó, ¿usted cree que hay algo en su vida que estorbe que Jesús le dé esa vida en abundancia? Porque sinceramente, conociendo el carácter de Dios, le dijo, yo no creo que Dios haga acepción de personas. Si Dios hiciese acepción de personas y le diese a todos esa vida nueva, esa vida en abundancia, y a usted no, Dios haría acepción de personas. Y Dios no hace acepción de personas. Entonces, con todo respeto, le dijo, yo creo que el problema no está en Dios, está en usted. Le dice, medite un poco, piense, ¿hay algo en su vida que usted considere que está siendo de estorbo a Dios para esta vida en abundancia? Esta mujer se quedó en silencio como un minuto quizás y empezó a quebrantar su corazón, empezó a llorar. El predicador respetó su llanto y su silencio hasta que después de mucho quebranto, esta mujer avergonzada, sin poder mantener su vista en el rostro del predicador, es decir, con su cabeza agachada, le dijo, yo he guardado un pecado. Yo he guardado un pecado durante largos años. Es un pecado que está aquí en mi corazón, nadie lo conoce. Pero obviamente que Dios sí lo conocía, ¿verdad? Le dice, es un pecado que nadie conoce. Es uno solo nada más. Y le dice el predicador, ¿qué pecado es? Le dice, amargura. Yo he guardado resentimiento contra un miembro de mi familia. Y lo más triste de todo es que Dios me lo ha mostrado. Dios me lo ha mostrado y yo me he resistido. Yo me he resistido a Dios. Yo me he resistido al Espíritu Santo. El Señor me ha mostrado claramente que está ahí ese pecado de amargura. Pero por no sentirme culpable, por no reconocerme culpable ante Dios, me he justificado una y otra vez delante de Dios. Pero veo que Dios no puede ser burlado, decía esta mujer. Es más, decía, no solamente me he resistido a reconocerlo, me he resistido a ir a esa persona y a confesarle mi pecado y a pedirle perdón. Le decía, predicador, el Señor, cada vez que yo voy a tomar la cena del Señor, cada vez que yo vengo delante de su presencia, el Señor me dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu prójimo. Y yo no lo he hecho. Ahora sé por qué el Señor no me da esa vida nueva. Además, señor predicador, no solamente me he resistido contra el Espíritu Santo, justificándome, no solamente no he ido a confesar mi pecado a esa persona, no he perdonado a esa persona. Y Dios es fiel en su palabra cuando dice que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, Dios no perdonará nuestras ofensas. Es impresionante cómo una persona puede tener aparentemente ante los ojos de los hombres una vida recta. Es impresionante cómo una persona puede cumplir todos los requisitos que la denominación establece para ser salvo. Aceptar a Jesús como su Salvador personal, congregarse regularmente, si no es que siempre, diezmar, ofrendar, predicar el evangelio, orar, leer la palabra. Una vida aparentemente sin pecado ante los ojos de los hombres, ante los ojos de
el guía espiritual de esta mujer. Sin embargo, por un pecado, por un solo pecado que se guarda en el corazón, por un solo pecado que se resiste a reconocerse, por un solo pecado que se resiste a ser confesado ante los hombres y ante Dios, por un solo pecado por el cual no hay un corazón contrito y humillado que suplica misericordia, por un solo pecado, la persona es capaz de perderse. Óyelo bien, es capaz de perderse. Aquí tenemos el caso de esta mujer. Si le pudiéramos poner un nombre a esta enseñanza, podríamos llamarle consecuencias de un solo pecado. ¿Y cuál es la razón de esta enseñanza? La razón de esta enseñanza es que en medio de nosotros, aquí, y quizás las personas que nos vean por un video, nos escuchen por una cinta de audio cassette, hay personas que aún no experimentan esa vida abundante que Jesús ofrece. Jesús, hoy en día, Jesús ha venido para que todos tengamos vida y vida en abundancia, pero hay personas que aún no experimentan esa vida en abundancia. ¿Por qué otra razón esta enseñanza? Porque hay personas que creen que por haber cambiado mucho en sus vidas, pero sin esa entrega, sin esa conversión a Dios total e incondicional por amor, sin esa súplica necesitada de perdón y sin esa fe en Jesús y en su sacrificio en la cruz, ya están bien delante de Dios. Son personas que se han moralizado, pero no han sido salvas. Y creen que por haberse moralizado, sin ser salvas por la gracia de Dios, ya están bien delante de Dios. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado quizás de personas que dicen ser hijas de Dios porque eran borrachos y ya dejaron la borrachera, pero continúan en sus codicias? Sí, continúan en sus pleitos, continúan en sus celos, continúan en sus envidias, continúan en sus lujurias, continúan en sus lascivias, continúan en sus enemistades, continúan en sus envidias, continúan en sus mentiras. Sí, continúan en sus fornicaciones, continúan en sus adulterios, continúan en su avaricia, continúan en su amor al mundo y las cosas del mundo, continúan en una idolatría quizás, pero se jactan delante de los hombres y de Dios que eran muy borrachos, muy adúlteros quizás, no lo sé, y que han dejado la borrachera, y que quizás han dejado a esa amante, o que quizás han dejado, no sé, de ser flojos. Mujeres que dicen, yo ahora no le grito a mi marido, ahora yo le sirvo, pero en el fondo están guardando ese resentimiento. No pueden perdonar lo que ese marido les hizo hace un mes, hace un año, hace 10 años o 30 años quizás. Y ahí lo van guardando en su corazón. Y no lo reconocen, contristan al Espíritu Santo. No van y lo confiesan a los hombres y a Dios. Claro, y si no lo reconocen y no lo confiesan a Dios con un corazón arrepentido, ¿cómo suplicarán misericordia? ¿Cómo obtendrán la misericordia que viene a través del sacrificio de Cristo? Y esa es una grande preocupación que Dios ha puesto en mi corazón. Personas que se van moralizando, sí. Personas a quienes ya quizás, porque ya han dejado algunos pecados, ya su conciencia no está continuamente acusándoles. Y si a eso le sumas que hicieron oración de aceptar a Cristo, que se congregan, que quizás diezman, ofrendan, oran, leen la Biblia, predican, alaban a Dios, esas personas se creen que ya están bien delante de Dios, cuando todavía en su corazón Dios mira que hay pecado, hay maldad, aunque sea un solo pecado. Qué triste, por cuanto estas personas nunca van a poder experimentar esa vida abundante que Jesús ofrece a través de su perdón, por su pura misericordia. Hay personas que por cambiar un poco o mucho piensan que están más cerca de Dios, más cerca del cielo, que cuando empezaron a escuchar las conferencias o las predicaciones que han confrontado su vida. Sí, creen que por haber cambiado algunas cosas,
están más cerca del cielo. Cuando déjame decirte, ese es un engaño que el diablo ha puesto. Porque tú o estás en el reino de Dios o estás fuera del reino de Dios. No hay posiciones. O sea, o eres de Dios o eres del diablo. No sé si me explico. O eres un hijo de Dios, una hija de Dios, o eres un hijo del diablo o una hija del diablo. O sea, no hay medias tintas. No eres cada vez menos hijo del diablo para hacerte más hijo de Dios. No, no, no. Es un hecho. O eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. O eres del reino de los cielos o eres del reino de las tinieblas. Yo no veo, por tanto, por qué alguien tiene que contentarse siendo del reino de las tinieblas, porque ha mejorado mucho y está cada vez, según él, más cerca del reino de los cielos, cuando aún pertenece al reino de las tinieblas. Yo no veo por qué una persona deba contentarse cuando aún practica el pecado, aunque sea un solo pecado, como esta persona del ejemplo, y sea hijo del diablo o hija del diablo, de que está cada vez más cerca de cuando llegó a este lugar a escuchar las predicaciones del reino de Dios, cuando aún sigue siendo hijo del diablo, cuando aún sigue siendo hija del diablo por cuanto practica el pecado, aunque sea un solo pecado. Hay personas que creen que Dios aplaude sus cambios. Déjame decirte que es un deber nuestro. Dios no nos mandó a pecar. No. Dios no nos mandó a pecar. Dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Nosotros decidimos escoger el camino del mal. Nosotros decidimos escoger el camino del pecado. Por tanto, el dejar atrás lo pasado, dejar atrás esa vida de pecado, dejar atrás esa vida de egoísmo, aborrecer el pecado. Sí, aborrecer el pecado y darle un giro a nuestra vida, un apartarnos del pecado para convertirnos a Dios. El cambiar de camino, dejando atrás nuestros pecados y sintiendo vergüenza por esa vida de pecado, sintiendo tristeza por haber ofendido a Dios con esa vida de pecado y aborreciendo el pecado. Ese es un deber nuestro. Y el deber es dejarlo todo y no un cambio parcial en nuestras vidas. Es más, hay personas, la palabra de Dios dice que el pecado engaña. Hay personas que creen que Dios ya no los va a condenar porque han hecho una oración de aceptar a Cristo, porque pertenecen a una denominación, porque han hecho cambios en sus vidas, pero aún en sus corazones hay pecado. Y como resultado de todo esto es que ante tan grande engaño, las personas contristan al Espíritu Santo. Sí, contristan la obra del Espíritu Santo de convicción de pecado en sus vidas. Las personas no se examinan a profundidad. El Espíritu Santo viene a mostrarles cómo son delante de Dios, cómo las ve Dios, por qué serán juzgados. El Espíritu Santo viene, por así decirlo, a mostrarles una radiografía de su corazón para que puedan ver cómo está su corazón delante de Dios. Es como si el Espíritu Santo viniera a través de su palabra a penetrar sus vidas con la espada de la palabra para hacerles ver como Dios los ve. Y las personas dicen, ay, me duele, Señor, ya no más, hasta aquí no más. Es más, ya no quiero ver más, Señor, ya no quiero ver más, hasta aquí no más. Me duele verme como tú me ves, Señor. Me duele. Ya no quiero, Señor, hasta aquí no más, no me muestres más. Y no se examinan a profundidad. Qué triste. Cómo contristan la obra del Espíritu Santo para salvación. El Señor les trae luz. Y en lugar de venir a la luz, huyen de la luz. Huyen de la luz. En lugar de venir a la luz para ser salvos, huyen de la luz. ¿Por qué? Porque aman las tinieblas. Porque no quieren que sus obras sean puestas al descubierto.
Porque aman las tinieblas, porque aman el que dirán, porque aman la vanagloria de los hombres. Y por esa razón, estas personas no se examinan a profundidad. Y si nunca se examinan a profundidad, ¿qué va a pasar? Nunca van a ver su pecado y el daño que su pecado ha causado a Dios, a su prójimo y a ellos mismos. Son personas que, si no ven todo esto, no va a haber un deseo intenso, un deseo profundo en su corazón por dejar el pecado. Sí. Por alcanzar esa salvación, el perdón de sus pecados. Porque no ven su grande necesidad, no ven la grande necesidad de un Salvador. Y hoy quisiera yo demostrar con la ayuda de Dios y su palabra que por un solo pecado que se alberga en el corazón, aunque los hombres no lo conozcan, aunque los hombres que lo practican no lo confiesen, lo disimulen muy bien, pero Dios sí lo ve, Dios sí lo ve. Y déjame decirte que aunque la persona haya hecho la oración de aceptar a Cristo, se congregue, alabe, adore, diezme, ofrende, lea la Biblia y ore, pero si va guardando un solo pecado en su corazón, hay separación entre esa persona y Dios, entre ese hombre y esa mujer y Dios. Óyelo bien, yo quiero demostrarte con la ayuda de Dios y su palabra que por un solo pecado hay separación entre tú y Dios. Yo quiero demostrarte hoy con la ayuda de Dios y su palabra que Dios condena por un solo pecado y que Dios desecha al hombre por un solo pecado, por un solo pecado. Y yo quisiera remontarme desde el principio para que veamos que desde el principio ha sido así, para que veamos que desde el principio ha habido separación entre el hombre y Dios por un solo pecado, que desde el principio ha habido condenación para el ser humano por un solo pecado y que ese Dios del principio es el Dios del fin, porque es el alfa y es el omega. Así de sencillo. Porque el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Porque no alabamos, ni adoramos, ni creemos en dos dioses. No somos politeístas. Es el mismo Dios, el del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento. Y yo quisiera mostrarte en Génesis capítulo 3, verso 16, las tremendas palabras que un Dios de amor pronunció a una mujer llamada Eva. Dice, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Dice Dios a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Al principio, Dios no tenía planeado que cuando la mujer fuese a dar a luz en el parto le doliese. No lo tenía planeado. Pero Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos. Según podemos ver aquí, al principio había una igualdad entre el hombre y la mujer, y luego le dice Dios a la mujer: tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él se enseñoreará de ti. Vemos aquí una tremenda sentencia de Dios sobre Eva. ¿Por qué razón? ¿Será que ese día Dios amaneció de mal humor? ¿Será que dijo: ay, hoy me voy a ensañar sobre Eva? No, había una razón por eso. Dios no es un Dios arbitrario. La razón por la cual Dios da semejante sentencia a la mujer es por una sola: por el pecado. ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados había cometido esta mujer para que Dios diese semejante sentencia sobre ella? Podemos leer en la Biblia que solamente esta mujer cometió un pecado. Déjame leerte Génesis capítulo 3, del verso 1 al 6, dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y la serpiente dijo a la mujer:
con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, Dios no nos ha dejado hambriando. Hay abundancia de árboles en el huerto. Hay abundancia de alimento en el huerto. Dios no nos ha dejado pasando hambre. Dios no es injusto. Oye lo que dice el verso 3. Y dice Eva, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí vemos cómo Dios da un mandamiento. Aquí vemos cómo Dios da un mandamiento claro a Adán y Adán se lo transmite a Eva y Eva lo sabía. Lo tenía claro. ¿Cómo lo sabemos? Porque se lo dice a la serpiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. De modo, queridas personas que hoy nos acompañan, queridos hermanos, el pecado es un acto con conocimiento de causa. Eva sabía muy claramente que Dios había dado una prohibición. Y no solo eso, sabía que Dios en su infinito amor había dado cuál iba a ser la consecuencia de violar el mandamiento. Y en Génesis capítulo 3, verso 4 leemos que la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el verso 6 vemos el pecado por el cual Dios sentenció a esta mujer. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. Y comió. Y tomó de su fruto y comió. Y no solo eso, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. No solamente a Eva, aquí podemos ver desde el principio en Génesis capítulo 3, verso 17 en adelante. Dice Dios a Adán, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Polvo eres y al polvo volverás. Dios le está diciendo a Adán cosas tremendas. Es más, Dios le dijo a Adán que no comiera de ese árbol porque moriría. Y Dios le dice a Adán, te voy a cumplir el castigo. Polvo eres, Adán, y al polvo volverás. No serás eterno en esta tierra. Tus días serán contados. Vas a morir y vas a volver al polvo de donde te formé. ¿Por qué razón Dios sentencia al hombre? Además, ¿por qué razón podemos ver que hay muerte espiritual y separación entre Adán y Dios? Por una sola, por el pecado. ¿Por cuántos pecados? Por un solo pecado. En Génesis capítulo 3, verso 6, vemos el pecado. Dice que la mujer comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en el capítulo 3, verso 17, vemos cómo Dios confirma que ese es el pecado por el cual hay muerte espiritual y muerte física en Adán y separación entre Adán y Dios. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Quizás si tú analizas la vida de Adán, tú verías una vida como la de esta mujer que estamos hablando. Pero este hombre, Adán, cometió un pecado. Cometió un pecado y se escondió de Dios. Bueno, más bien, trató de esconderse de Dios. Este hombre comete un pecado, está consciente de que ha cometido un pecado,
La palabra de Dios dice que después de que ambos comieron del fruto prohibido, fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y cuando oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Se escondieron delante de la presencia de Dios porque sabían que habían pecado, porque sus conciencias les daban testimonio de que habían pecado. Y déjame decirte que el pecado produce separación entre el hombre y Dios. Se escondieron de Dios a causa del pecado, a causa de un solo pecado. Yo quisiera imaginarme y que nos imagináramos todos los que hoy estamos acá, ¿cómo sería esa comunión entre Adán y Eva y Dios? ¿Cómo serían esas adoraciones que Adán y Eva brindaban a Dios cuando Dios se paseaba en el huerto al aire del día? Y Dios hablaba con ellos. Y ellos hablaban con Dios. Imagínatela. Imagínate qué terrible de repente que por un solo pecado se pierde esta comunión. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, dice en Génesis capítulo 3, verso 23. Dice que Dios sacó a Adán del huerto del Edén. Ya no había esa comunión íntima entre Adán y Dios. Y por consiguiente, por cuanto Eva también pecó de la misma manera, ya no había esa comunión íntima entre Eva y Dios. O sea, yo quisiera que pensáramos aquí cuán grave es un solo pecado. ¿Cómo puede romper esa relación íntima entre Dios y el hombre o entre el hombre y Dios? ¿Cómo puede romper esa comunión? ¿Cómo puede provocar separación entre el hombre y Dios? Yo quisiera que hoy tú pudieras ver a través de la vida de Adán y a través de la vida de Eva esta consecuencia terrible de un solo pecado, para que si tú estás practicando, aunque sea un solo pecado, puedas entender cuál es la severidad de estar practicando un solo pecado y esa tremenda consecuencia de estar practicando un solo pecado y ya te conviertas de corazón a Dios. Déjame decirte que Dios no solamente corta esa comunión. Déjame decirte que no solamente hay separación entre el hombre y Dios por causa de un solo pecado. Dios condena a la persona por un solo pecado. En Génesis capítulo 4, verso 9 en adelante, mira lo que Dios le dice a Caín. Y Jehová dijo a Caín, hijo de Adán y de Eva, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y claro que sabía dónde estaba. Y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, Dios le dice, ¿por qué lo mataste? ¿Por qué lo mataste? Ahora pues, oye bien lo que le dice Dios a Caín. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Y mira aquí nada más el principio del verbo 14, le dice, he aquí, ¿qué dice aquí? Me echas. ¿Quién lo echaba? Dios lo echaba. He aquí me echas hoy de la tierra. ¿Y de qué? Y de tu presencia me esconderé. Antes de eso, Dios hablaba con Caín, ¿sí o no? Dios hablaba con Caín. Caín podía venir delante de la presencia de Dios y Dios hablaba con Caín. Dice la palabra de Dios en Génesis 4, capítulo 4, verso 6, que Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto,
a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, Dios hablaba con Caín, Dios aconsejaba a Caín. Caín podía venir delante de la presencia de Dios y recibir una exhortación de parte de Dios, un consejo, una amonestación, una reprensión, como le quieras llamar, para el bien de Caín. De repente, Caín, en lugar de obedecer a Dios, él hace algo terrible. Él comete un pecado. Él comete un pecado delante de los ojos de Dios. Caín mata a su hermano Abel. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sabes por qué Dios puso semejante castigo a este hombre, del cual dice, grande es mi castigo para ser soportado? ¿Por qué crees? Porque este hombre cometió un pecado delante de los ojos de Dios. Mató a su hermano. Mató a su hermano. Y Dios vio el pecado. Y es cierto, Dios le da una oportunidad para el arrepentimiento. Dios viene y aún sabiendo Dios que ha matado a su hermano, visita a Caín nuevamente y le da una oportunidad para que reconozca su pecado y se arrepienta. Le dice Dios a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios esperaba que Caín le dijera, Dios mío, tú todo lo sabes. Tú sabes que lo maté. Tú sabes que no seguí tu consejo. Tú sabes que me vi a sí mismo. Tú sabes que lo llevé en el campo y estando a solas en el campo, lo maté, Señor. Es más, tú sabes dónde está enterrado. Señor, ¿cómo pude verme a mí mismo? ¿Cómo pude no verte a ti? ¿Cómo pude haber menospreciado tu consejo? ¿Cómo pude haber desobedecido a tu voluntad? Señor, perdóname. Dios esperaba que Caín tomara una decisión parecida a esta. Dios esperaba que Caín se arrepintiera y suplicara misericordia a Dios para ser perdonado y Dios lo hubiera perdonado. Pero ¿qué hace este hombre? En lugar de arrepentirse y suplicar misericordia a Dios para perdón, dice que él le respondió y le dijo, no sé. O sea, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le demuestra lo que ha hecho. Y como si sabe dónde está su hermano, le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y nuevamente le da una oportunidad. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Como haciéndole ver, yo sí sé lo que hiciste, Caín. Te voy a dar una nueva oportunidad para que te arrepientas y me supliques misericordia. ¿Qué has hecho? Y luego le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y Dios le manda una gran maldición a este hombre, de modo que este hombre dice, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Aquí en el verso 12, donde dice errante y extranjero serás en la tierra, la Septuaginta lo traduce, vivirás lamentando y temblando sobre la tierra. Vivirás lamentando, le dice, y temblando sobre la tierra. Y todo por haber endurecido el corazón. Y todo por haber guardado en su corazón un resentimiento o amargura contra su hermano. ¿Por qué? Porque Dios vio la ofrenda de su hermano Abel y no vio su ofrenda. Dios recibió la ofrenda de su hermano Abel y no recibió su ofrenda, la de Caín. Entonces Caín guardó amargura contra su hermano. Y ese asesinato no es más que el fruto de un pecado que iba guardando en su corazón. Amargura contra su hermano. Como un pecado oculto, como el que tenía esta mujer del ejemplo del inicio. Como un pecado oculto, la amargura te puede llevar ¿a qué? A exteriorizar ese pecado o a manifestar el pecado de la amargura de la manera de un asesinato. Y como ese pecado de la amargura, si no hay un arrepentimiento y una confesión sincera a Dios, con una súplica de corazón de perdón y una fe en ese perdón, cómo esa persona por un solo pecado puede ser condenado. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 22 en adelante, fíjate lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Dios. Dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención
que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Yo quiero leer nuevamente esta última parte. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y más adelante podemos ver cómo Saúl, ante una batalla, quiso establecer comunicación con Dios, ¿sí o no? Pero Dios no le contestaba. De modo que este hombre terminó buscando a una adivina. Terminó buscando una adivina. Porque dice él mismo que Dios ya no le respondía. O sea, Dios no solamente lo desechó como rey, Dios también lo desechó como uno de él. Dios lo desechó, oye bien, como uno de él. ¿Por qué? Porque Dios es capaz de desechar por un pecado, si no hay arrepentimiento. ¿Cuál es el pecado? Mira, en 1 Samuel capítulo 15, lo puedes leer en casa con calma, versos 18 y 19. Dios le dice a través de Samuel a Saúl cuál era la razón por la cual Dios lo había desechado. Dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Por qué pues, aquí está el pecado, por qué no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, al tesoro, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Mira, un pecado o muchos pecados siempre van a estar delante de los ojos de Dios. Aparentemente, este hombre había hecho la voluntad de Dios, fue a la batalla, mató a las personas como Dios le dijo, pero ¿qué hizo? Le salvó la vida al rey. Mató las ovejas y los animales que no servían, pero guardó de lo mejor del ganado. Y lo más triste es que este hombre pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. Si tú lees en casa 1 Samuel capítulo 15 verso 13, dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Sabes cuál es el peligro de haber dejado muchos pecados, pero guardar un pecado todavía en tu corazón, del cual no te arrepientes, ni confiesas a Dios, ni dejas? Que te engañas a ti mismo, te engañas a ti misma. Y claro, como te ves mejor, porque tu conciencia no te acusa continuamente, y como las personas te ven cambiado, ven un cambio en tu vida y hasta testifican a otros, ¿vieras cómo fulano de tal ha cambiado? ¿Vieras cómo fulana de tal ha cambiado? La persona se engaña. Oye las palabras de Saúl diciendo a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Y qué le dice Dios a través de Samuel? ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y le dice más adelante, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Muchas personas dirán, bueno, pero es que ese es en el Antiguo Testamento, ese es en el Antiguo Pacto. Nosotros estamos bajo el Nuevo Pacto, nosotros estamos bajo el Pacto de la Gracia. Eso no sucede con el Dios del Nuevo Pacto. Primeramente, déjame decirte que no somos politeístas. Es el mismo Dios del Antiguo Testamento, el mismo Dios del Nuevo Testamento. El Dios que se pronunció ahí en el monte Sinaí es el mismo Dios que nació en un pesebre. Es el mismo Dios que se hizo hombre. Es el mismo Dios que manifestó su gloria en medio de nosotros en la persona de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y en el Nuevo Testamento, déjame enseñarte cómo un hombre
pensaba que estaba viviendo una vida recta delante de Dios, porque ahí está el mismo engaño de Saúl en este hombre. Como un hombre pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios por el mismo engaño, el mismo engaño. Y cuando viene ante Dios hecho hombre, se da cuenta que una cosa le faltaba. Y vemos en el Evangelio según San Marcos capítulo 10, verso 17 al 22 lo siguiente. Dice que al salir Jesús, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice en el verso 19, los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y como Saúl, igualito que Saúl, ¿verdad? Este joven conocido como el joven rico dice, él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo lo he guardado. Estoy bien, ¿verdad? Entonces Jesús, Dios vivo y verdadero, le dijo, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Eres avaro, le dice. Eres avaro. Ante los ojos de las personas quizás seas muy bueno y que tú seas buen mayordomo de tu dinero, sea hasta visto como una virtud en los demás. Pero tú eres un avaro. Amas la riqueza y no puedes amar a dos señores. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Dalo a los que no te lo pueden dar de nuevo. Dalo a los que no te pueden pagar favores cuando ya no tengas ni un centavo. Dáselo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Y ven, sígueme tomando tu cruz. La palabra de Dios dice que este hombre, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y la Biblia no nos dice en ningún momento que Jesús le haya seguido para decirle: mira, no te vayas, espérate, fui muy duro contigo, fui muy radical. No, entrégame ese dinero aquí para que lo disfrutemos todos y también para el ministerio y para también hacer buenas obras a los pobres. No le dijo. Lo despachó a hacer lo que tenía que hacer. El hombre se fue muy triste y Jesús no lo siguió. Fíjate que este hombre hacía muchas cosas que muchos no hacían. Se creía bueno. Sin embargo, había algo que le hacía falta. Generalmente, déjame decirte que este pecado que la gente va guardando en su corazón, déjame decirte que un solo pecado que la gente guarda en su corazón, son pecados ocultos. Sí, son pecados que están ahí están, que Dios los ve y las personas los ven. Y a veces, como en el caso de la amargura, que es raíz y que no se ve, a veces se manifiesta por los frutos, los pleitos, ¿verdad? Las iras, los enojos, la maledicencia, la gritería. Y por los frutos podemos verlo. Pero muchos otros están ahí en el corazón, bien guardados, bien ocultos. Este hombre en el Nuevo Testamento, este hombre que decía: todo lo he guardado desde mi juventud. A este hombre a quien solamente una cosa le hacía falta, este hombre se perdió. Se perdió. Y así le puede pasar a muchos. Así le puede pasar a muchos. No solamente que no tengas la vida en abundancia que Jesús ofrece, sino también que te pierdas eternamente en el infierno. Así de sencillo. Algunos estarán preguntando quizás, ¿por qué Dios es tan severo con las personas por un solo pecado que se guarde? ¿Por qué Dios es tan severo? Pero si ya no está haciendo todos los pecados que antes hacía, si ha cambiado, si ha mejorado, si ha dejado muchos pecados, ¿por qué Dios es tan severo por un solo pecado? ¿Sabes por qué? Porque un solo pecado es grave delante de Dios. Un solo pecado es grave delante de Dios. Yo quisiera mostrarte en el libro de Éxodo,
capítulo 32, verso 30, lo que pasó con el pueblo de Israel. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, óyelo bien, vosotros habéis cometido ¿qué? Un gran pecado. ¿Por qué Dios es tan severo? Porque Dios ve ese pecado como un pecado muy grande, muy grave. Vosotros, le dice Moisés al pueblo, habéis cometido ¿qué? Un gran pecado. ¿Y cuál era ese gran pecado? Aquí mismo en Éxodo capítulo 32, te lo voy a leer en el verso 1, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, hermano de Moisés, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y qué pasó? Aquí mismo en el capítulo 32, verso 7, dice que Dios dijo a Moisés, anda. Moisés estaba ya en el monte con Dios y Dios le dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, ¿sé qué? Se ha corrompido. O sea, Dios vio el pecado. ¿Cuál fue el pecado de este pueblo? Fue uno solo. ¿Cuál? La idolatría. Fue uno solo, la idolatría. Y déjame decirte que hay muchas formas de idolatría. Estos hicieron dioses, o sea, un dios en forma de un becerro de oro. E idolatraron a ese becerro de oro, a ese su Dios con D minúscula. Hay personas que, o sea, tienen idolatría por un santo, por una virgen. Eso es pecado. No te harás imágenes, dice Dios. Pero hay personas que tienen idolatría por ellos mismos. Ellos mismos son sus ídolos. Ellos mismos se aman con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y por eso es que viven para hacer su voluntad. Sí, viven para los placeres. Hay personas que también tienen como ídolos a otras personas, miembros de su familia, amigos, no lo sé. Hay personas que tienen como ídolos un objeto de su pertenencia, un carro, una casa, viven para ello. Hay personas que tienen como ídolos quizás un deporte. Hay personas que tienen como ídolo un pecado que aman con todo su corazón. Por eso no lo quieren soltar. Aunque Dios demande que abandonen ese pecado y se conviertan a Él. El pecado de este pueblo había sido la idolatría. Y Dios ve el pecado, óyelo bien, no se te olvide nunca que ese un solo pecado que tú estás practicando, aunque tú creas que nadie lo ve, porque está muy en lo oculto de tu corazón, Dios lo ve. Y Dios es un Dios que es severo con el pecado y no va a tolerar en la vida de nadie 1, 5 o 100 pecados. Eso tenlo claro. Dios lo ve y Dios aborrece ese pecado como aborrece 50 que estuvieras cometiendo. Dice Dios a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Y en el verso 10 dice Dios, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Oye bien, ¿por qué? ¿Por qué Dios actúa de esa manera? ¿Por qué Dios siente de esa manera? ¿Por qué Dios se propone destruirlos? Les dice, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Porque el pecado que habían cometido ante los ojos de Dios era que era muy grande. Aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado. Un gran pecado. Por eso es que Dios es tan severo. Aunque la persona solo esté practicando ya un solo pecado. Veamos otro ejemplo, primera de Samuel, capítulo 2, verso 13 al 17. Estamos hablando del sacerdote Elí y sus hijos. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo
que cuando alguno ofrecía sacrificio a Dios, ¿verdad? Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Pero ¿qué pasó? Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no. La costumbre era que se quemara la grosura primero y después tomar lo que quedaba para el sacerdote. Era lo que Dios había mandado. Pero ¿qué estaba pasando en ese entonces, en el tiempo de Elí, cuando sus hijos eran sacerdotes? Pasaba que la tomaban cruda. Y si la persona decía que se hiciese conforme a Dios mandaba, la persona que llegaba con el garfio ahí decía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y dice el verso 17, era pues, ¿qué dice aquí? Muy grande. ¿Delante de quién? Delante de Jehová, ¿qué? El pecado de los jóvenes. Estos jóvenes eran los hijos de Elí. Dice la palabra de Dios que era muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Por qué razón también Dios es severo? A pesar de que la persona ya solamente está practicando un solo pecado. Porque Dios no ve lo que hay delante del hombre. ¿Entiende eso? O sea, Dios no ve lo que hay delante del hombre. Dios va más allá. Él pesa el corazón. Dios ve el corazón. O sea, cuando una persona se presenta delante de Dios lleno de buenas obras, lleno de muchos cambios, pero aún sin un corazón convertido a Dios, sin un corazón que ha sido regenerado, perdonado por Cristo y su sacrificio en la cruz. O sea, Dios no ve las apariencias. Dios va directo al corazón. Él pesa los corazones. En 1 Samuel capítulo 16, verso 7, veamos lo que dice Dios. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, porque Dios no ve el parecer de los hombres, ni a lo grande de su estatura, porque Dios no ve cosas externas, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? Mira el corazón. Y esto es algo que quisiera que prestáramos aún mucho más atención. Dios pesa el corazón. Y del corazón de donde sale un solo pecado. Mira bien, del corazón de donde sale un solo pecado, Dios ve muchas cosas. La gente dice, pero si solo es un pecado. Mire, solo es un pecado. Ya solo me falta una cosa, predicador. Ya solo me falta una cosa. Mira, de ese corazón en donde se alberga, se anida un solo pecado, del corazón de esa persona que todavía practica un solo pecado, Dios ve mucho. Y hoy quiero explicarte todo lo que Dios ve, para que veas todo lo que Dios ve en tu corazón. Si tú estás muy tranquilo, muy tranquila, muy contento, muy contenta, muy confiado o muy confiada, porque has cambiado mucho y solo te hace falta una cosa. Lo primero que Dios ve está en el Salmo 52:3. Es lo primero que Dios ve. En el Salmo 52:3, Dios se refiere a través de David a un hombre perverso, Doeg. Y le dice Dios a través del salmista: amaste el mal más que el bien. Amaste la mentira más que la verdad. Qué impresionante. Amaste, mira lo que dice, amaste ¿qué? El mal más que el bien.
¿Qué ve Dios en un corazón de donde hay ya solamente un solo pecado? Aunque la persona esté muy confiada, muy contenta, Dios ve un corazón que ama, óyelo bien, que ama ¿qué? Ama el mal. Sí, ama el mal. Por esa razón está dispuesto a seguir cometiendo ese pecado cada vez que las circunstancias se lo permitan, cada vez que la tentación se presente. Y no es como dicen muchas personas, es que no puedo. No, no es que no puede dejarlo. Es que ¿qué? Es que no quiere dejarlo. ¿Por qué? Porque ama el mal más que el bien. Hay personas que dicen, pastor, ayúdeme. ¿Cómo le puedo ayudar yo si esa persona en su corazón voluntariamente ha decidido amar el mal más que el bien? Y cada vez que se presenta la oportunidad para hacer el mal, como ama el mal, hace el mal. Y por esa razón no deja el pecado. ¿Qué más ve Dios? Además de un corazón que ama el mal. Oye bien, un corazón que ama el mal y no ama a Dios. ¿Qué más ve Dios de ese corazón? De donde sale un solo pecado. Dios ve un deseo intenso por cometerlo. Proverbios capítulo 1, verso 16. Proverbios capítulo 1, verso 16. Dice así: porque sus pies corren hacia el mal. Fíjate lo que dice Dios. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿A quién se está refiriendo Dios? Veamos aquí mismo en Proverbios capítulo 1, verso 10. ¿A quién se está refiriendo Dios? Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. ¿De quién está hablando Dios? De los pecadores. De los que practican un pecado o muchos pecados, porque el que practica muchos pecados es pecador y el que practica un pecado es pecador. Dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Y ahora veamos Proverbios 1, 15 y 16 de nuevo. Hijo mío, no andes en camino con ellos. ¿Con quiénes? Con los pecadores. Aparta tu pie de sus veredas. ¿Las veredas de quién? De los pecadores. ¿Por qué? Porque sus pies corren hacia el mal. Dios no solamente dice: amaste el mal más que el bien, sino que también Dios ve cómo hay en su corazón un deseo intenso. Sus pies corren hacia el mal. No es que no puedan, es que no quieren dejar el pecado. Así de sencillo. Y no solo eso, Proverbios capítulo 2, verso 12 y 14. ¿Qué más ve Dios en ese corazón de donde sale un solo pecado? Dice Proverbios capítulo 2, verso 12 y 14. Dice, vamos a leer del verso 10, dice: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Te preservará la inteligencia. ¿Para qué? Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y aquí dice, mira, que dejan los caminos que derechos. O sea, es un acto voluntario. ¿Qué más ve Dios en ese corazón? Que no solamente aman el pecado, que no solamente tienen un deseo intenso por hacer el pecado, sino que voluntariamente ellos conocen los caminos derechos, pero dejan los caminos derechos. O sea, la persona sabe cuando es tentada, la persona sabe que debe de recurrir a Dios, la persona sabe que no debe caer en la tentación, pero la persona deja los caminos derechos. ¿Para qué? Para andar por sendas tenebrosas, para andar por sendas tenebrosas. Y el verso 14 dice
que se alegran haciendo mal. ¿Qué más ve Dios en ese corazón? Ve gozo, que se alegran haciendo el mal. No solamente aman el mal, no solamente corren presurosos para el mal, no solamente dejan el buen camino, sino que, ¿qué más? Se alegran haciendo el mal. O sea, en el fondo ellos se alegran haciendo el mal. En el fondo ellos se alegran haciendo el mal. Por eso no lo quieren dejar. Por eso una persona que se va al infierno con todos estos cambios no es pobrecita. No es pobrecita. No es pobrecita. Una persona que ha dejado muchos pecados, pero sigue amando un pecado, no es buena. No es buena. Yo a veces veo en medio de ustedes que dicen, ay, es que fulano de tal es bien bueno. Fulano de tal es bien buena. Yo te digo, un corazón que ama el pecado, ¿podrá ser bueno? ¿Alguien que tiene este corazón? Un corazón que corre presuroso al mal, ¿podrá tener un corazón bueno? Un corazón que deja el camino derecho que Dios le ha mostrado por amor a Él mismo, ¿podrá ser bueno? Una persona que tiene un corazón que se alegra de hacer el mal, ¿podrá ser bueno? Aunque mira, haya dejado muchos pecados, aunque dé mucho dinero a los pobres, aunque sea muy misericordioso, aunque dé mucho en la Teletón y en lo que tú quieras. Esa persona mira cómo Dios ve su corazón. Y si tú eres una persona que te consideras bueno o buena porque has dejado muchos pecados y haces mucha misericordia, muchas buenas obras, por favor, abre tus ojos hoy y mira cómo Dios ve tu corazón. Mira por qué Dios va a ser tan severo contigo si tú no te arrepientes de ese pecado. ¿Qué más ve Dios? Proverbios 17:11. ¿Qué más ve Dios? Dice, el rebelde no busca sino ¿qué? Sino el mal. El rebelde no busca sino el mal. Dios ve un corazón rebelde, así, rebelde. Claro, un corazón que sabe cuál es la voluntad de Dios, pero que no se quiere sujetar o no se quiere someter a la voluntad de Dios. Sí, no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. No se quiere sujetar no solamente a la voluntad de Dios, no se quiere sujetar a la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque Él ha decidido salirse con la suya, seguir haciendo su propia voluntad. ¿Qué más ve Dios que sale de ese corazón donde hay un solo pecado? Soberbia, claro. Esa soberbia que lleva a esa persona a levantarse delante de Dios aún más alto que Dios. Imagínate. Una persona que sabe lo que Dios manda y esa persona no obedece. Una persona que sabe que Dios le está indicando que deje ese pecado o esos pecados y lo sigue cometiendo, lo sigue practicando. Esa persona tiene un corazón lleno de soberbia que le hace levantarse aún más arriba de Dios, que le hace decirle a Dios, Dios, yo sé lo que tú quieres que yo haga, pero no lo voy a hacer. Señor, yo sé que tú quieres que deje este pecado, pero ahorita mismo lo voy a cometer. Qué tremendo. Son personas que en su soberbia no tiemblan ante Dios. Es impresionante pensar cuán grande es la soberbia que hay en ese corazón, que cuando Dios se manifestó al pueblo de Israel en el monte Sinaí, dice la palabra de Dios que el monte temblaba, ¿sí o no? Pero también, ¿qué dice la palabra de Dios? Que el pueblo temblaba. ¿Qué dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento? Que los demonios creen y tiemblan. Sin embargo, una persona que sabe que Dios le demanda abandonar ese pecado y no lo hace, se está levantando en una soberbia mucho más grande que la soberbia de los diablos. Por eso mismo, si no se arrepiente, irá a terminar al mismo lugar donde los diablos. Porque en su soberbia, aún mayor que la de los demonios, que estos sí tiemblan, esta persona no tiembla. Qué tremendo, imagínate. ¿Qué otra cosa ve Dios? ¿Qué otra cosa ve Dios en el corazón de estas personas? De estas personas que dicen, no hombre, si ya estoy bien, solo me falta una sola cosa. Sí, ya estoy mejor que antes. Mira todo lo que Dios ve en tu corazón.
Dios ve una gran idolatría. Y tú te has convertido en tu propio ídolo. ¿Por qué Dios ve idolatría? Porque la persona se ama tanto a sí mismo, y como ese pecado le produce tanto placer, no lo deja. No lo deja. No lo quiere dejar. ¿Y por qué también es idolatría? Porque así como se ama tanto a él mismo, y él mismo o ella misma son su propio ídolo, que no quieren dejar ese pecado por el placer que les produce, tampoco quieren hacer la voluntad de Dios, porque quizás eso les va a producir dolor. Claro, la negación y tomar la cruz está fuera de sus planes. ¿Negarme yo? ¿Tomar la cruz yo? No, hombre, si yo vivo para mí. Yo vivo para mi deleite, para mi placer, para mi comodidad. Yo vivo para hacer mi voluntad. Tomar la cruz y negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo cuando viene la tentación para no cometer el pecado. No, olvídese. Negarme a mí mismo para ir a hacer esto que Dios me manda que haga. No, olvídese. Olvídese, eso no lo hago yo. Son personas idólatras. Además, ¿qué más ve Dios en ese corazón de donde sale un solo pecado? ¿Sabes qué ve Dios? Una gran ingratitud. Sí, un gran menosprecio. ¿Menosprecio a qué? Primeramente, a la paciencia de Dios. A la paciencia de Dios que te debería de guiar ¿a qué? Al arrepentimiento y a la entrega total. Es un menosprecio de la paciencia de Dios. Pero no solo es un menosprecio de la paciencia de Dios, es un menosprecio a la buena voluntad de Dios, que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sí, es un menosprecio a la buena voluntad de Dios, que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando una persona va guardando un solo pecado, Dios ve en su corazón un menosprecio no solo a la paciencia de Dios y a la buena voluntad de Dios. Dios ve un menosprecio al sacrificio de Cristo en la cruz por sus pecados. Imagínate, Dios se hace hombre, Dios viene a esta tierra, Dios nace donde nació, en la condición en que nació, en la forma en que vivió. Dios mismo, hecho hombre, muere de la manera que murió para ponerse en tu lugar y en el mío, por tus pecados y por los míos, porque él, aunque fue tentado en todo, nunca cometió pecado. Y la persona que va guardando un solo pecado, la persona que no tiene el más mínimo deseo de abandonar ese pecado y de venir a Jesús, ¿verdad? Ahí en la cruz para confesar ese pecado y para suplicar perdón, para ser perdonado, esa persona está menospreciando el precioso sacrificio de Cristo en la cruz. Óyelo bien, eso es lo que Dios ve en tu corazón. También ve, ¿qué más? Ve desprecio. Ve desprecio por el sacrificio de todos aquellos que aún con su propia vida permitieron que a ti y a mí nos llegara la palabra de Dios. Sí, un desprecio a todos aquellos que aún con su vida permitieron que a ti y a mí nos llegara la palabra de Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. No solo eso, Dios ve un desprecio por todas aquellas personas que se preocupan por tu salvación. Porque a todas aquellas personas que te conocen, que saben del estado de tu alma, que oran por ti, que interceden a Dios por ti una y otra vez, cada día. Ayunan quizás por la salvación de tu alma, y cuando tú te aferras a un solo pecado, Dios ve que de tu corazón sale un menosprecio por todas esas personas y por todo lo que esas personas hacen para que tú puedas ser salvo. Y no solo eso, también Dios ve un menosprecio a aquellos o por aquellos que te ministran, que también oran por ti, que también van a Dios para que Dios les dé palabra para tu vida. Y por último, ya para terminar, ¿qué más ve Dios de ese corazón donde sale un solo pecado? ¿Sabes cómo lo ve Dios? Por todo esto que acabamos de ver, Dios lo ve como lleno de pecado. Tú dirás, ¿ah, sí? Sí.
Isaías capítulo 1, verso 2. Isaías capítulo 1, verso 2. Mira lo que dice Dios. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dice, crié hijos y los engrandecí. ¿Y ellos qué hicieron? Ellos se rebelaron contra mí. ¿Y cómo los ve Dios? Mira el verso 4. Oh gente pecadora. ¿Qué dice aquí? Pueblo cargado ¿de qué? De maldad. Mira cómo Dios los ve. Oh gente pecadora, pueblo cargado ¿de qué? Cargado de maldad. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo capítulo 23, verso 27, Dios está hablando, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Fíjate quién se está refiriendo Dios: a los escribas, a los que tenían el mayor conocimiento de las escrituras, eran los maestros de las escrituras. Mira quién se está refiriendo Dios: a los fariseos, a los separados, a los que se creían justos, rectos, a los que aún se esforzaban por ir más allá de las leyes que Dios había puesto según ellos. Y mira lo que Dios les dice. Dios les dice su pecado. Ay de vosotros, escribas y fariseos, ¿qué les dice? Hipócritas. ¿Cuál era su pecado? La hipocresía, que los llevaba a hacer muchas cosas más, obviamente. Pero Jesús está denunciando un pecado en ellos y les dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro, ¿qué? Están llenos. Fíjate lo que dice Dios. Están llenos de huesos ¿de qué? De muertos y ¿de qué? Y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis ¿qué? Justos a los hombres. Fíjate, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro ¿qué pasa? Por dentro estáis ¿qué? Llenos. Fíjate lo que dice Dios. Llenos de hipocresía e iniquidad. Y yo pregunto para terminar, ¿hay alguna ventaja delante de Dios en haber dejado muchos pecados pero seguir amando uno en el corazón? Y seguir guardando uno en el corazón y seguir practicando uno en el corazón. ¿Hay alguna ventaja delante de Dios? Yo pregunto, ¿hay alguna ventaja? Cerremos nuestros ojos para terminar. Cerremos nuestros ojos y deja que sea Dios el que escudriñe tu corazón. Sí, cierra tus ojos ahí donde estás y deja que sea Dios el que mire tu corazón. Sí, ábrele tu corazón a Dios para que lo vea así de clarito, tal y como está. ¿Qué ve Dios en tu corazón? ¿Qué ve Dios? ¿Ve muchos cambios externos? ¿Muchísimos cambios externos? Por fuera. ¿Pero qué ve por dentro? Deja que Dios te escudriñe ahorita. Miren, un ratito vas a salir a la calle y ya no tendrás tiempo de meditar. ¿Qué ve Dios? ¿Qué ve Dios en tu corazón? No pregunto, ¿qué ven los hombres por fuera? Porque quizás a la verdad os mostráis justos a los hombres. Pero ¿qué ve Dios? ¿Qué ve Dios dentro de tu corazón? Si aún no tienes la vida en abundancia que Jesús ofrece, no es porque Él no te la quiera dar, es porque como esa mujer de la historia del inicio, hay algo en ti que está impidiendo que Dios, Jesús, te dé esa vida en abundancia. Y eso está muy dentro de ti. Lo tienes tan guardado. Es tu secreto más o mejor guardado, pero Dios lo conoce. Y Dios no puede ser burlado. ¿Qué ve Dios delante
en tu corazón? ¿Qué ve Dios dentro de tu corazón? Sé honesto hoy, sé honesta. Sé honesto y sé honesta. Si el Espíritu Santo te convence que tú no tienes ese gozo y esa paz, que da esa vida que Jesús da en abundancia, es porque tú le has impedido a Jesús darte esa nueva vida. ¿Qué hay en tu corazón? Dile: Señor Jesús, examina mi alma. Quiero verme como tú me ves. Quiero verme como tú me ves. Señor Jesús, examina mi alma. Prueba mi corazón, Señor. Ponlo en la balanza, dile: Señor, ponlo en la balanza y saca a la luz lo que pueda haber ahí oculto. Una amargura, una soberbia, una codicia de una persona o de bienes materiales, vanidad, orgullo, amor al mundo y las cosas de este mundo, idolatría por ti mismo o por algo o por alguien, cobardía quizás, rebeldía. Dios te está mostrando desde hace mucho tiempo: deja esto, empieza a hacer esto, empieza a hacer lo otro, y tú no lo haces. ¿Por qué no quieres sufrir? ¿Por qué no quieres padecer? ¿Por qué eres cobarde? ¿O porque eres rebelde contra Dios e impones tu voluntad? ¿O porque eres idólatra? ¿Te amas más a ti mismo que a Dios? Quizás le has prometido a Dios: sí, Señor, ahora sí lo voy a hacer. Pero cuando se presenta la oportunidad, vuelves a hacer lo que a ti te da la gana. Mentiroso, dice Dios. Mentirosa, mentirosa. ¿Qué hay en tu corazón? Puede ser algo reciente. Puede ser un pecado que ha pasado ya mucho tiempo, muchos años. Pídele al Señor que te lo traiga a la luz, a tu mente. Y si quizás ya lo ha traído a tu mente innumerables veces y el Señor te ha dicho: hazlo, y no lo has hecho, ahí está el pecado. Quizás solo sea un solo pecado. Tú tendrás que pedirle perdón a Dios si en verdad así lo deseas y así lo sientes. Pero no le pidas perdón solamente de ese pecado, sino de todo lo que Dios ve que hay en tu corazón, de tu amor por el mal. Amaste más el mal que el bien. De cómo hay un deseo intenso en tu vida, en tu corazón, por cometer ese pecado. Por eso tus pies han corrido hacia el mal. De haberte alegrado de hacer el mal. De haberte apartado de los caminos que Dios te ha mostrado. De esa rebeldía, de esa soberbia, de esa idolatría, de ese desprecio. Tú tienes que pedirle perdón a Dios de todo esto. Tienes que ir a la raíz, entiéndelo. No solamente le pidas perdón de ese pecado que Dios te mostró, sino de todo lo que Él ve en tu corazón. De todas las razones por las cuales no has abandonado ese pecado, sino que nuevamente caes y caes en él. Hoy mira cómo Dios te muestra tu corazón, cómo está tu corazón delante de Dios. No eres bueno, no eres buena. No estás mejor que antes por haber dejado algunos pecados. Mira cómo Dios ve tu corazón. Y si en verdad has reconocido ese pecado y has reconocido que has sido rebelde para con Dios, entiende, has sido rebelde porque lo has amado el pecado. Sí, porque te has deleitado en él, te alegras en hacer el pecado. Eres rebelde, eres soberbio, idólatra e ingrato, menospreciador. De todo eso también tienes que arrepentirte. De todo eso también tienes que pedirle perdón a Dios. Y créeme, Él puede y Él quiere perdonarte. Él vino a dar vida y vida en abundancia.
Él puede y quiere perdonarte y darte esa vida que se origina en su perdón. Pero tú tienes que reconocer tu estado. Tú tienes que reconocer tu estado. No en vano no tienes esa vida en abundancia. Mira cómo Dios ve tu corazón. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Deja atrás lo pasado. Dale un giro a tu vida. Cambia de camino. Dejando atrás tus pecados. Reconociéndolos y dejándolos atrás. Reconociéndolos y viendo las consecuencias de tu pecado y dejándolos atrás. Con tristeza, con vergüenza por haber pecado contra Dios. Contra un Dios que solamente te ha amado. Un Dios que solamente ha sido un Dios bueno. Mira, hoy es día de salvación, dice su palabra. Mira, Dios no te trajo hoy por casualidad. Dios está aquí y Él te ha hablado esta palabra. Quizás te mirabas bueno, te mirabas buena. Pero Dios hoy te ha mostrado cómo ve tu corazón lleno de maldad. Para que tú puedas ver la necesidad que tienes del Salvador a la luz de la condición de tu corazón. Para que puedas suplicar misericordia al Dios de las misericordias. Para que puedas suplicar perdón al Dios que puede y quiere perdonarte. Pero tienes que reconocer que si has estado practicando un solo pecado, no porque no has podido dejarlo, sino porque no has querido. Por todas las razones que hemos visto. Y aún tienes que reconocer que Dios es justo de ser tan severo contigo, aún si estuvieses cometiendo un solo pecado. Porque Él te ha mostrado cómo ve tu corazón y cuán grande es tu pecado delante de sus ojos. No es nada mínimo, pequeño, como tú lo quieres hacer ver. No sé cuántos años tengas en la religión, no sé cuántos años tengas de aceptar a Cristo, pero si el Espíritu te da testimonio de que en tu vida hay pecado, uno solo, así ve Dios tu corazón. Como Nicodemo, has vivido en vano, has vivido engañado, has vivido engañada. Como Saúl, has vivido engañado, has vivido engañada. Como el joven rico, has vivido engañado, has vivido engañada. Pero hoy Dios te muestra el estado de tu alma, de tu corazón, para que tú tengas conciencia de ello y tome decisiones. Y la única decisión que hay, la única opción es ir a Cristo con un corazón contrito y humillado, a confesar tu pecado, apartándote de Él y a suplicar misericordia. Gracias te damos, Señor, porque aún en tu infinita misericordia y paciencia, escudriñas nuestro corazón. Aún en tu infinita misericordia y paciencia nos haces ver como tú nos ves, porque no quieres que ninguno se pierda. Gracias porque nos ofreces tu perdón a través de tu Hijo amado. Que ese sacrificio no sea en vano, Señor. Que el que tú vengas a mostrar el corazón a cada uno hoy no sea en vano, Señor, sino que eso les lleve, les impulse a ir a aquel que lava y limpia de todo pecado. Padre, que así sea, te lo suplicamos. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén.